organizaciones evangélicas desconocen al supuesto pastor que protagonizó incidentes en Guayaquil. Primero, en la procesión del Cristo de Consuelo y luego al frente de la iglesia de San Francisco. Luis Antonio, realmente fue un momento desagradable, pero usted tiene más detalles. Efectivamente, María Josefa, un hecho grotesco. De por medio está la fe, de por medio está el respeto a lo que piensen o opinen los demás, que fue soslayado por este señor que ahora sabemos no es pastor, no es apóstol, no está reconocido por las asociaciones evangélicas que dice representar. Tenemos nosotros en este momento un reportaje donde vamos a descubrir detalles que no se conocían acerca de una de esas manifestaciones, la última, la que se dio frente a la iglesia San Francisco. Estoy seguro que a todos va a asombrar. A las 10 de la mañana del viernes pasado, el pastor y su gente llegaron a la Plaza Centenario, donde iniciaría una marcha por toda la avenida 9 de octubre. Su primera impresión generó en quienes lo veían pasar extrema curiosidad, porque en sus manos venía con una cruz y a un lado su Cristo. Quiero que asienten bien lo del presidente. Ya cuando ubicó las pancartas y dio inicio a su discurso, los ahí presentes que se acercaron a escuchar se dieron cuenta de que era el mismo que había hecho problema al finalizar la procesión del Cristo Consuelo el Viernes Santo pasado. Quería seguir denunciando al Vaticano. Con su voz intensa, el denominado apóstol alcanzó a señalar al mismo presidente de la República como idólatra. El presidente de la República está dando cobertura a este pecado idólatra. En el lugar se encontraban hermanos y pastores evangélicos que increparon con dureza lo que hacía. Avergonzarse de Dios. Ustedes están haciendo quedar mal al evangelio. Ustedes están quedando mal al evangelio. Lo que le hacían no era un llamado a la conciencia, advertían ellos, sino un acto de fanatismo, y que la misión pastoral aglutina, no separa, ofende o genera violencia. Infierno te vas a ir. Nosotros sí. Defiendes a Cristo, a tus pastores que defiendes, a tu pastor. El pastor salió en marcha, ahora sabemos sin permiso de autoridad alguna, y en la primera parada, con la cruz y el Cristo, balanceándolos al vaivén de sus movimientos, rompió una hoja donde estaba impresa lo que para los católicos representa un rostro de Cristo. ¡Para el Rey! ¡Aleluya! ¡Vive! Siguió caminando y a su paso ya generaba el rechazo en quienes, sintiéndose afectados por lo que escuchaban y veían, decidieron ignorarlo. El punto más llamativo de la marcha. Este ni siquiera tiene cuerpo. No solo lo aventó contra el piso 2 veces, sino que lo aplastó y finalmente lo pateó. Y para seguir en lo mismo, siguió en dirección a la iglesia de San Francisco, buscando las imágenes del lugar. Los fieles que estaban en misa salieron, cerraron la puerta y defendieron su iglesia. ¡Esta es mi iglesia y la respetas! La policía intervino y el pastor, desafiante, seguía gritando sus consignas contra los católicos, hasta que empezó ya no el pedido de que se vaya, sino la expulsión de los mismos del lugar donde coincidía la policía. Habían llegado a provocar. Media hora de conflicto en el que hubo además irrespeto a la autoridad por parte de los seguidores del apóstol. Terminó con la advertencia contundente al mismo de que se retire o iba preso. Parece ser que el mensaje lo ha distorsionado, ha perdido el horizonte, ha perdido un norte. Y el apóstol, por obra y gracia de Dios o del diablo, no se sabe, desapareció y regresó a su templo a seguir en sus cultos y a planificar. Estamos dispuestos a todo, a la cárcel, a los golpes, porque ese es el trabajo de la iglesia verdadera. Luis Antonio Ruiz, 24 horas. Bueno, realmente sucesos que se impactaron por algunas personas. Pero, ¿qué dice la Iglesia Católica de esto? La Iglesia, bueno, presenta su preocupación frente al hecho porque no habían escuchado de enfrentamientos de esta naturaleza desde hace 500 años, cuando se dio, creo que la Guerra de las Cruzadas. Y de repente hay un pastor que dice ser pastor y de paso apóstol que reclama otra vez esa confrontación para imponer una verdad. Monseñor Rómulo Aguilar, el rector de la catedral, dio este pronunciamiento. En primer lugar, rezar mucho por ellos, intentar un poquito con las personas que tengan alguna conexión para que puedan hacerles entrar en razón. Y ya como tercera opción, pues, sería pues ya la parte del cuidado ante la denuncia civil por un acoso, una agresión tan inesperada y tan innecesaria.
innecesaria, ¿no? El acto grotesco, irreverente, totalmente sacrílego de pisotear un busto de Cristo, ¿no? Por lo tanto, me parece que esa acción provocativa, los católicos han sido muy mesurados, muy tranquilos, muy mansos. La Biblia no prohíbe las imágenes, la Biblia prohíbe la idolatría. Y las imágenes católicas no tienen nada que ver con las imágenes idólatras de Egipto, de Roma, de Grecia o los aztecas o mayas. Es Jesucristo que se hace hombre. Y como hombre sí lo podemos dibujar, como hombre sí lo podemos nosotros plasmar en las cosas materiales. Nada no puede curarse de brazos ante una situación provocativa, violenta, que de cierta manera rompe la paz social, rompe la tranquilidad, y esa es una agresión totalmente inusitada que tiene consecuencias muy graves, que puede haber una reacción de violencia imparable. Para hablar de este tema, damos la bienvenida ya al pastor José Carabajo de la Oficina Periodística Evangélica del Ecuador. Gracias, pastor, por estar aquí en Desayunos de 24 horas. Gracias a usted por su invitación. Buenos días. Buenos días. Este tema que, pues, en un momento dado era un tema que había que dejarlo como ahí pasar, porque era como un hecho aislado. Luego, con las investigaciones y la curiosidad de algunas personas, hemos descubierto que este sujeto, este ciudadano que está ahí, dice... mejor dicho, nadie lo reconoce como parte formal de la iglesia. Entonces, ¿por qué tendría que hacer estas cosas? Bueno, como escuché anteriormente en lo que estaban pasando, hay personas que pierden el horizonte. Lamentamos mucho por él, porque hasta donde yo lo conozco un poco, él estaba predicando muy bien hace algún tiempo, pero luego se fue aislando y formó su propio grupo, tiene su propia iglesia, y lamentablemente ha cambiado la doctrina, porque los ministros del Evangelio nosotros no nos pronunciamos de esa manera. Somos un ente de paz, que lo que hacemos es orientar, enseñar, capacitar, y más que todo preocuparnos por la familia. ¿Y cuál sería el propósito de esta persona, sobre todo de llamar la atención atacando a otra iglesia? ¿Será ese el propósito? De repente a veces vemos personas que tenemos la tendencia a cambiar nuestra manera de ser, nuestras filosofías de trabajo. Y posiblemente pues se podría esgrimir por ahí un comentario de que hay un afán de protagonismo, de hacer noticia, de escandalizar a otros, lamentablemente irrumpiendo en la paz de otros, porque yo no concuerdo, la OFIPET, la Oficina Periodística Evangélica, no concuerda con este tipo de acontecimientos. De hecho, los rechazamos. Además, cosa curiosa, no sé si a usted le resulta curioso, que haya manifestado su desacuerdo y sus actos de violencia en lugares muy importantes para la Iglesia Católica, como por ejemplo la tan tradicional, lo que sucede en Cristo Consuelo, la procesión de Cristo Consuelo. Justo ahí comienza su aparición en oposición a la Iglesia Católica. La Iglesia de San Francisco, que sin duda alguna es un punto importantísimo para los católicos en el centro de Guayaquil, es como raro, porque si tiene algún problema de fondo, digo yo, ¿por qué no contrata un abogado y lo presenta, no sé, pues ante el Vaticano, ante el arzobispo, ante el presidente de la conferencia episcopal? Entonces es como extraño su postura. ¿Usted qué piensa de esa casualidad de sus apariciones? Bueno, lo de él no es una casualidad. Ah, no. Porque... ya ha venido desde antes. Sí, desde antes. Recordamos un episodio también triste. Hizo una campaña en el Parque Centenario, cuando la municipalidad lo prohíbe, y se opuso a que sea desalojado del lugar. Entonces hubo otra contienda, metropolitanos con él y las personas que están junto a él. Y nosotros nos sentimos avergonzados de aquello. Porque... Bueno, todos los seres humanos nos deberíamos sentir avergonzados de toda forma de sometimiento. Lo hemos dicho aquí, nos han ocasionado algunas vergonzosas cadenas también por eso, pero seguimos creyendo que la gente tiene derecho a manifestar lo que piensa en la forma que cree, si no comete un delito, ¿verdad? Y este tema de la iglesia y de la religión es otro tema, igual que la opinión política, muy delicado y muy digno de ser respetuoso. Claro, más que todo que cuando la iglesia evangélica en el Ecuador, licenciada, ha tenido un avance vertiginoso, y son muchos los miembros que hay ahora, se estima de un 20% de la población ecuatoriana, de 14 millones, si tenemos una cantidad considerable de cristianos y de todo nivel intelectual.
Es decir, él no es un grupo minúsculo que desaparece por ahí, que es sin importancia. No, sin duda, la Iglesia Evangélica. Entonces, lo que él realiza públicamente es una situación netamente interna, doctrinal, donde si las personas están a bien escuchar, lo van a escuchar y lo van a aceptar o lo van a rechazar, pero no hacerlo públicamente. O sea, lo curioso es porque lo hace públicamente, esa es la curiosidad suya y creo que de mucha gente. ¿No? Claro, es la agresión. La agresión. Es que yo digo, al agresor, en cualquiera de sus formas, le gusta lastimar a otros de manera pública, porque esa es parte de su satisfacción en su glándula no muy sana, ¿no? Así es. Sí, mira cómo te castigo, mira cómo te hago sentir mal delante de la gente para que veas cuánto poder tengo yo. Lo hemos visto ya, pastor, lamentablemente, en otras manifestaciones, pero estamos hablando de este ciudadano. Y preocupa, pero no sé, ¿no? Pero a la Iglesia Católica no creo que la preocupe mucho, ha manifestado su misericordia, yo qué sé, su consideración con esta persona como un cristiano más o como un hijo de Dios más, pero dentro de lo social, que es lo que quisiéramos avanzar en esta entrevista, ¿usted cree que esto tenga una repercusión, que socialmente va a haber alguna división, que la gente vaya a quererlo lastimar a él también porque se sienten ofendidos? Hay gente que no soporta, de verdad, y que reacciona igual. ¿Cree que socialmente eso va a pasar? Bueno, licenciada, si yo me voy al estadio de Melé, vestido de amarillo, a quemar una bandera de Melé, imagínese usted las consecuencias. O sea, eso sí va a ser terrible. Entonces, se pone la comparación, ¿no? Porque si viene alguien de otra secta religiosa a ofenderme, yo creo que en lo humano vamos a reaccionar, y de manera inusitada. De repente no lo hemos programado, pero es la reacción del ser humano, parte del ser humano. Y si él insiste en este tipo de provocaciones planificadas, claro, es que son planificadas. Porque acabo de escuchar que ella tiene otro lugar donde pretende ir. Se dice justamente que va a ir a Novol, un lugar importantísimo para la Iglesia Católica, que es donde está Narcisa, ¿no? Una de las santas del Ecuador. Sí, así es. Entonces hay que tener muchísimo cuidado. Y como iglesia evangélica, ¿tienen en sus estatutos, en la parte, no sé, disciplinaria, administrativa, y le pregunto porque realmente lo desconozco, alguna fórmula de orientar a esta persona, de evitar que él siga haciendo uso del nombre de la Iglesia Evangélica para lastimarse él mismo, que seguramente y a los demás? Él se está haciendo daño. Se está haciendo daño. Sí. Cuando los ministros del Evangelio pertenecen a organizaciones, aquí tenemos organizaciones representativas muy serias, internacionales, cuadrangulares, asambleas de Dios. Estamos hablando de la Santidad de Dios, de Remanente de Fe, que son una organización nacional e internacional. Si sus miembros cometen una falta como esta, pues son llamados a una reunión muy aparte y se le hace la consideración del caso, las recomendaciones, porque toda organización tiene dentro de sus estatutos y sus reglamentos, hay reglamentos internos que norman la conducta de todos los ministros, pero lamentablemente él no pertenece a ninguna. Él se autoaisló, o sea, él se automarginó de la Iglesia Evangélica como tal, independientemente de todas sus áreas, y ya no habría o ya no tendría una jerarquía que esté por encima de él para poderlo castigar, orientar o aplicar disciplina. Entonces él ya es solo, ya le toca a la policía. Porque nosotros lo llamamos al diálogo. Sí, lo llamaron, sí. Por supuesto. Sí. Pero él cierra toda vía de comunicación y piensa más por lo contrario. Ayer escuché algo que en una entrevista que él dijo que aquellas personas que están en nuestra postura no somos cristianos. Bueno, sí. O sea, es porque no estamos apoyándolo y no podremos apoyar esto jamás, porque la exposición del Evangelio para nosotros, los códigos de ética los establece la misma Sagrada Escritura. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos verán a Dios. Gracias, pastor. Y quiero terminar esta entrevista con esa frase de las bienaventuranzas con respecto a la paz. Porque sin duda alguna aquellas personas que no estamos de acuerdo con ninguna forma de sometimiento porque creemos que es antiético, que es fomentador de todo tipo de violencia, creemos también que se necesita resistir con muchísima fuerza espiritual para eso. Gracias, pastor. Gracias a usted por la entrevista. Gracias. Vamos a estar muy pendientes de este tema, que aunque creemos y
de verdad deseamos que no prospere, vamos a estar muy pendientes. Lo que lamentablemente sí está prosperando son las fugas de los reos de las cárceles del Ecuador. La última fue en Bahía de Caracas, donde huyó un interno que cumplía una condena de 25 años por violación. Vamos a hablar de este tema al regresar. Quédese con nosotros aquí en Teleamazonas, sus desayunos de 24 horas.